iglesia en esos tiempos, en muchas partes, están en una decadencia. El símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca del pacto. Los trompeteros tenían que ir adelante y los sacerdotes llevar el arca. Era el símbolo de la presencia de Dios y de la comunión con Dios. Y donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y era segura la victoria para Israel cuando estaba el arca. Pero cuando Israel pecó y acabó y se fue la gloria de Dios, tomaron el arca y la usaron como un amuleto contra los filisteos. Y salieron a la guerra, y cuando el pueblo vio el arca, seguro que pensaron que iba a ganar la guerra de los filisteos. No, la guerra fue capturada por los filisteos durante 20 años. Porque la presencia de Dios, la comunión con Dios, ella no se adquiere y no se la usa en una terminología de que la presencia de Dios estuvo conmigo ayer, ella estará siempre. Si nosotros fallamos a Dios y pecamos, la palabra dice bien claro en el Salmo 66, si yo abrigara en mi corazón iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Entonces los dones de Dios son irrevocables, pero la presencia de Dios, ella está contigo cuando vivimos una vida recta y una vida íntegra. Cuando David pecó con Betseba y él escribió el Salmo 32, el Salmo 51, él dice, Señor, renueve en mí un corazón limpio y no me quite el gozo de mi salvación, porque él había no perdido su salvación, él había perdido su gozo. O sea, él había perdido la presencia de Dios. Él dice bien claro, el Salmo 32, 51, mientras yo callé, envejecieron mis huesos. Hasta que Natán vino delante de él y le contó la historia que usted ya sabe, del cordero, y que estaba el cordero con la familia, y que el hombre rico, al invés de matar a uno de sus corderos, mató la ovejita del hombre pobre, y David se incendió, dijo, ese hombre merece morir. Y Natán dijo, ese hombre eres tú. Y Dios le dijo a David, yo fui contra tus enemigos, yo maté a Saúl, yo te puse en el trono, yo te di todo, absolutamente todo. Y él dormió con Betseba, y no era necesario, porque David tenía 9 mujeres. Y él perdió la presencia de Dios, la comunión con Dios. No hay nada más terrible, porque el que no conoce a Dios no sabe lo que es la presencia de Dios, porque él no tiene el Espíritu Santo. Pero el cristiano que ha tenido el poder de Dios y el Espíritu Santo, y ha experimentado lo que es las promesas del siglo venidero, como dice Hebreos 6, y él pierde esa comunión, y él peca, y él se aparta. Cuán terrible se siente la persona cuando falla a Dios, ¿sí o no? Terrible, porque la presencia de Dios ya no está más ahí. Nos acordamos de los tiempos pasados, del avivamiento, del poder, de la unción. Esto es lo que hace falta a la iglesia hoy en día, la presencia de Dios. La iglesia hoy está viviendo de eventos, de conciertos, de shows, de predicadores, de falsas doctrinas, que hoy han surgido en las redes sociales unos Don Juan de los Palotes que no se sabe quién es, y predica una cosa, el otro predica otra, el otro predica el otro. La iglesia ya no tiene doctrina, la iglesia ya no tiene base, la iglesia ya no tiene madurez, la iglesia ya no camina en la presencia de Dios y en el poder de Dios, porque están oyendo a hombres sin doctrina, están oyendo a hombres sin comunión con Dios. Todo es grito, es show, estamos en un caos. La iglesia necesita volver al lugar secreto de la oración, al lugar secreto de la comunión con Dios. La iglesia necesita volver a oír la voz de Dios. En el devocional de Oswald Chambers, que fue el más famoso en pos de lo supremo, él pone una cita de Robert Murray M'Cheyne, que dijo, en busca de aquellos secretos espirituales y las cosas escondidas con Dios, el secreto escondido con Dios. Los verdaderos creyentes que han crucificado su carne buscan los tesoros escondidos que está solamente en Dios. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, Dios no está en la superficie. En la superficie Él solo está para el pecador.
Cuando el pecador recibe a Cristo, eso es todo lo que él sabe, que él es pecador, y él hace la oración del pecador. En Ezequiel 47 usted va a ver los 4 niveles espirituales. Y dio el agua en los tobillos, y dio el agua hasta la rodilla, y dio el agua en el muslo, y dio el agua en el pecho, y entonces un río que no podía pasar. Los teólogos hablan de niveles espirituales. Los nuevos cristianos y los cristianos infantiles, los cristianos sin madurez, los principiantes, están como los niños jugando en la arena, en la playa. Niños solo juegan en la orilla. Cuando pudiera haber hecho el milagro para él sacar el milagro de la pesca milagrosa ahí mismo, pero el Señor dijo, boga mar adentro. O sea, los secretos de Dios están más adentro. Aquellos que están dispuestos a buscarles, aquellos que están dispuestos a buscar en el pago de la oración y del ayuno, que la iglesia ya se olvidó, la iglesia ya no hace más esto, no existe más. La iglesia se olvidó de la presencia y del poder de Dios. El otro día, Damaros y yo terminamos un ayuno de días y días y días con una debilidad tremenda, solo con agua. Y yo dije a Damaros, nadie más hace eso. Nadie más paga el precio, porque como Italia va a ser una guerra espiritual tremenda. Los evangelistas del pasado, ¿cómo eran los hombres de Dios del pasado? Teddy Osborne, Oral Roberts, Didi Ávila. ¿Cómo eran los grandes hombres de Dios que Dios usaba en el pasado? Charles Finney. Se metían con Dios una semana, 2 semanas, no salían de su cuarto. Oraban, como Daniel Nash, que era el intercesor de Charles Finney. Él llegaba en una ciudad 2 semanas antes de una campaña, rentaba un hotel, no comía nada, solo bebía agua, y oraba y ayunaba 2 semanas. Cuando llegaba Charles Finney, había milagros, sanidades, 100,000 personas, un poder de Dios tremendo. Cuando murió Daniel Nash, terminó el ministerio de Charles Finney. El poder no estaba en Charles Finney, el poder estaba en las rodillas de Daniel Nash. El poder sigue estando en las rodillas. El poder de Dios sigue estando en aquellos que le aman, que le buscan, que pagan el precio. Pero la iglesia no quiere pagar el precio. No quiere más lo que es vivir en una cercanía con Dios, porque es renuncia, es la abnegación, es la muerte de la carne, del ego, del yo, y nadie quiere hacer eso más. Nadie. En primer lugar, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová, íntima, no dice ocasional, íntima, es una comunión personal. Dios dijo a Moisés en Éxodo 19, sube aquí en el monte, sube aquí conmigo, en mi presencia, y aquí yo voy a hablar contigo. ¿Cuál fue la última vez que usted se trancó en el cuarto y usted no salió de ahí hasta que Dios le hablara? La iglesia ya no hace eso. Si nosotros pensamos que vamos a buscar a Dios y a encontrar a Dios en las cosas fáciles, no lo vamos a hacer. Hoy tenemos una tecnología tremenda. Y mira lo que leí el otro día. Si nosotros creemos que vamos a sustituir la tecnología por el poder de Dios. Una chica dijo,